¿Quieres saber cómo pasar de esto a esto en pocos meses y sin perder masa muscular? Lógicamente de forma natural, que por desgracia ya parece que hay que decirlo, porque se está normalizando demasiado precisamente lo que no debería normalizarse. Pues te voy a explicar paso a paso cómo hacer una definición correctamente, con consejos útiles que vas a poder aplicar, además de los errores más comunes que seguramente hayas cometido. Te voy a dar las 5 claves fundamentales que considero que son los únicos aspectos que vas a tener en cuenta a la hora de hacer una definición de la mejor forma posible. Que ya te adelanto que los 5 aspectos son la mentalidad, la alimentación, el cardio, el entrenamiento y la suplementación. De esta última te hablaré al final. Voy a empezar con esto porque es sin duda lo más importante de todo, que es la mentalidad. Si eres una persona que lo quiere tener todo al momento sin esfuerzo, no estás preparado para una definición, porque vas a saltarte pasos y querer hacerla más rápido de lo que debería, provocando todo lo que conlleva hacer este proceso más rápido. Pérdida de masa muscular, bajada de líbido, ansiedad por la comida y bastantes problemas mentales. Así que lo que tienes que tener claro es que esto es un proceso bastante lento y que al igual que en volumen, las prisas no son buenas, aunque en volumen las cosas sean mucho más lentas todavía. Lo más importante es aprender a disfrutar del proceso, a que te motiven los pequeños cambios que vayas teniendo semana a semana y que tengas en mente que no eres ningún profesional, que esto no te da de comer, precisamente es justo lo contrario. También que no tienes marcada ninguna fecha en el calendario que tengas que cumplir, por lo que no tienes presión con nadie, ni contigo mismo. Resumiendo, céntrate en cumplir con tu objetivo, sin ningún tipo de presión ni obligación y teniendo claro que esto solo lo haces por ti, por lo que en el momento que te des cuenta que te está haciendo más mal que bien, cortar automáticamente y ya se volverá a intentar en otro momento. Con respecto a la alimentación, ya tenemos claro que para perder grasa se necesita un déficit calórico, pero una cosa es la teoría y otra muy distinta es la práctica. Para empezar, ¿cómo sé si estoy en déficit? Para afrontar la definición puedes hacerlo de dos formas, contando calorías o sin contarlas. Lógicamente, contando calorías vas a hacerlo de una forma más precisa y eficiente, pero a la vez te requiere mucho más desgaste mental, además de los riesgos por las consecuencias mentales que te puede conllevar. Así que si sabes que vas a llevarlo bien, adelante. Pues para saber las calorías que te hagan estar en déficit calórico, si vas a contar calorías, simplemente cuenta con las que estás ahora manteniendo el peso y redúcele unas 500 kilocalorías de carbohidratos para que puedas empezar a perder entre medio kilo y 1 kilo a la semana. La cantidad de macronutrientes que te recomiendo es alrededor de 2 gramos por kilo de peso corporal de proteínas, alrededor de 1 gramo por kilo de grasas y el resto de hidratos de carbono hasta completar las calorías. Si para empezar la definición necesitas menos de 3 gramos por kilo de peso de carbohidratos, directamente aún no te recomiendo empezar la definición, ya que no tienes suficiente margen de calorías para poder hacerla de forma relativamente saludable. En cuanto te estanques, no vas a poder seguir con el proceso, así que te recomiendo que estés un tiempo más en volumen, intentando aumentar tu metabolismo poco a poco. Por el contrario, si no vas a contar calorías, solo reduce un poco la cantidad de carbohidratos en las comidas. No hace falta reducir demasiado, para que también puedas ver que estás bajando entre medio kilo y 1 kilo a la semana. En esta etapa tienes que cambiar la mentalidad de los alimentos que vas a consumir. Te recomiendo que te acostumbres a empezar a comer alimentos con menor densidad calórica. Por ejemplo, en vez de tomar pan o pasta, pues tomas más arroz o patata. Frutas como la sandía, que te puedes tomar mucha más cantidad a paridad de calorías que un plátano, por ejemplo, que intentes añadir más verduras a tus comidas, más legumbres, carnes y pescados magros y que en general busques alternativas para tomar más volumen y cantidad de alimentos con las mismas calorías. Esto que no parece tan importante es clave a la hora de que la definición esté más avanzada y puede marcar la diferencia entre que te estanques y lo tengas que dejar o que llegues a tu objetivo. Tu cuerpo no es tonto, cuando te falta energía te va a mandar señales de hambre y tú lo que estás haciendo con esto es engañarlo en cierta forma diciéndole que tienes el estómago lleno, cuando en realidad estás lleno de agua, porque si un alimento tiene baja densidad calórica es porque está compuesto de un porcentaje mayor de agua, pero no es lo mismo tener un estómago lleno a base de hamburguesas, que serán miles de calorías, a tenerlo lleno a base de pollo y patatas, que serán menos de la mitad de calorías. Saliendo del tema de la alimentación, te recomiendo que contabilices los pasos que des en el día. Como solemos llevar el móvil a todos sitios, con casi cualquier aplicación de contador de pasos te sirve perfectamente. Como te dije al principio, no quiero que esto se vuelva una obsesión. Si tienes marcado un objetivo de pasos diario a la semana y por cualquier motivo de peso no lo puedes cumplir, no va a pasar absolutamente nada. La semana siguiente lo retomas sin problema. Para empezar, no hace falta que te pongas un número de pasos. Las primeras semanas simplemente monitoriza los pasos que ya estabas dando de por sí, para tenerlos como referencia. Más adelante te diré en qué momento vas a tener que subir este número. Esto de los pasos es parte de lo que llamamos NEAT, que es toda la actividad de baja intensidad que haces a lo largo del día. Pero prácticamente toda la energía gastada en el NEAT normalmente proviene de los pasos que des. Si no estabas acostumbrado a hacer cardio de antes, no empieces a hacerlo desde el principio de la definición, ya que como te diré con las calorías, todo esto son balas en la recámara que no nos conviene gastar de golpe, sino que lo más inteligente es ir poco a poco. Con respecto al entrenamiento, ya te he dejado más que claro en este canal que no existen rutinas para definición o para volumen. No debería haber ninguna distinción entre una rutina para perder grasa o para ganar masa muscular. Así que si la rutina que has estado haciendo hasta ahora te ha llevado a tener la masa muscular que tienes, simplemente continúa con ella, ya que en las primeras semanas de la definición vas a poder seguir ganando masa muscular. Y conforme vaya pasando el tiempo, esa es la rutina que te va a hacer mantener la masa muscular que has llegado a ganar. Cuando ya lleves varios meses de definición y realmente no soportes el volumen de entrenamiento, cuando realmente no te recuperes del todo entre sesiones, pues bajaría el número de series en
algún ejercicio en concreto. Si te has fijado, he dicho la palabra realmente en los dos casos, porque muchas veces la mente nos hace engañarnos a nosotros mismos. Como sabemos que estamos en definición y que estamos comiendo menos, pues pensamos que no podemos más, que no vamos a ganar músculo por pereza y otros tantos motivos. Y precisamente en los pocos casos que vas a perder músculo en una definición es en esto, cuando tu mente te gane la partida y empieces a hacer y esforzarte menos en el gimnasio, cuando en realidad podrías seguir perfectamente con el ritmo de antes. En este punto te tienes que hacer una pregunta y responderte de la forma más honesta. ¿Realmente no puedo más fisiológicamente o mentalmente? Si de verdad es fisiológicamente, pues haces lo que te he dicho antes, bajas un poco el volumen, reduciendo las series en algunos ejercicios al final de tu rutina, ya que van a ser los menos relevantes para que puedas comprobar que mantienes el rendimiento en el gimnasio, lo cual se haría con los primeros ejercicios de la rutina. Volviendo al tema de la alimentación, imagínate que llevas ya 2 meses definiendo y bajando de peso y de repente te estancas en el peso durante 2 semanas. Pues solo y exclusivamente te recomiendo bajar las calorías siempre cuando tengas esto antes en cuenta. Como hasta ahora no nos hacía falta, no hemos tenido que subir los pasos ni hacer nada de cardio. Pues en este caso, ante un estancamiento, le subiría por ejemplo 2000 pasos más al día. Nada más, no hace falta ni bajar las calorías ni empezar a hacer cardio, porque vas a volver a empezar a bajar de peso. Imagina que pasan otras 4 semanas y te vuelves a estancar. Que por cierto, yo consideraría un estancamiento cuando en 2 semanas apenas has bajado de peso. Pues en este nuevo estancamiento tampoco bajaría las calorías, porque aún tenemos margen para subir los pasos diarios si aún no están muy altos, o empezar a hacer sesiones de cardio. Y así, ante estancamientos, vamos añadiendo estos cambios, subiendo de 2000 en 2000 pasos al día, o añadiendo 1 o 2 sesiones más de cardio a la semana. Una vez que llegues a un punto en el que ya estás haciendo, por ejemplo, 12.000 pasos al día y 3 sesiones de cardio a la semana, pues ante un nuevo estancamiento ya bajaría unas 300 kilocalorías. Aunque también esto depende de cada uno. Yo, por ejemplo, bajaría las calorías antes de empezar a hacer alguna sesión de cardio a la semana, porque simplemente me cuesta menos comer un poquito menos antes que hacer cardio, que me da muchísima pereza. Por lo que aquí ya tendría que adaptarse a cada persona. Todo esto explica el porqué de, como te dije antes, no es inteligente gastar todas las balas al principio de la definición, ya que si usas todas estas estrategias al principio, una vez que te estanques por primera vez, porque te aseguro que te vas a terminar estancando, no te va a quedar ninguna en la manga y vas a tener que cortar la definición, porque va a terminar siendo insostenible. Con esto quiero decir que ponte que empiezas a hacer la definición y de primeras cortas un montón de calorías para perder peso más rápido. Además, si estabas acostumbrado a hacer, por ejemplo, 5000 pasos al día, empiezas directamente a hacer 10.000 y encima antes no hacías nada de cardio y directamente empiezas a hacer 5 sesiones a la semana. Claro, vas a perder un montón de peso rapidísimo, lo que no implica que todo sea grasa, pero es que encima, como te he dicho antes, cuando te estanques, ¿qué vas a hacer? ¿Morirte de hambre, subirlo a 15.000 pasos y hacer doble sesión de cardio todos los días de la semana? ¿Entiendes lo que te quiero decir, no? Antes de pasar a la parte de los suplementos, una cosa que quiero mencionar es la importancia de la hidratación, el descanso y el estrés. Aunque ya sean aspectos más avanzados de una definición, el hecho de mantenerte hidratado puede jugar un papel fundamental para estar más saciado a lo largo del día, que es la estrategia que te he dicho antes de llenar el estómago con alimentos de baja densidad calórica, y otro montón de beneficios como ayudar a mantener la masa muscular que no voy a entrar ahora. Y del descanso y el estrés igual, que ambos están muy relacionados y pueden marcar la diferencia entre que una definición termine con éxito o se tenga que abandonar. No sé si has oído casos de preparadores que ante el estancamiento del atleta en una definición ya muy avanzada, en vez de subir el cardio o bajar las calorías que te he dicho antes, les mandan que mejoren tanto la cantidad como la calidad de sueño y que empiecen a controlar más el estrés, y casualmente el estancamiento desaparece. Vuelven a empezar a bajar de peso sin tocar ninguna variable más, y es que tiene todo el sentido del mundo. Una definición para tu cuerpo es un estresor más, ya que tu pobre cuerpo no sabe que te estás restringiendo la comida a propósito. Él piensa por biología que te estás muriendo de hambre, que no tienes una nevera y en cualquier momento puedes volver a recuperar reservas energéticas, por lo que si le quitas otras fuentes de estrés, ya sea con el descanso o el propio estrés diario, entre tú y yo es como si se relajara un poco y te dejara seguir definiendo. Finalmente llegamos a la parte de los suplementos, la cual te la he dejado para el final porque es que te aseguro que es lo menos importante, aunque por desgracia se piense que es de los puntos más importantes. Por esto de buscar la fórmula mágica que me resuelva todos mis problemas sin esfuerzo. Si fuera por mí lo habría quitado dentro de esas 5 claves, porque me parece irrelevante en comparación con el resto. Y pondría por ejemplo la parte de la hidratación, el descanso y el estrés, o también por ejemplo separaría el NEAT fuera del aspecto del cardio. El caso es que desde mi experiencia y la de incluso muchos culturistas naturales profesionales, no hace falta ningún tipo de suplemento para llegar a un porcentaje de grasa bastante bajo. Quien te diga lo contrario te está engañando. Lógicamente llegar a un punto de definición muy alto también depende de cada persona y su set point, que si quieres te hablo de él en otro vídeo, porque puede marcar la diferencia entre que tengas que dejar la definición o no. La gente suele recurrir a suplementos raros que no sirven para nada y dejarse una pasta en ellos antes de controlar lo que te he dicho antes, por ejemplo de la hidratación, el NEAT, el estrés o el descanso, y por desgracia en muchos casos incluso antes que la alimentación, que considero que es la base de todo. Pues después de esta chapa que te he contado de lo importante que son los suplementos, solo te voy a recomendar uno, que ni siquiera es un suplemento específico para definición, pero es el único que de verdad funciona y te puede ayudar en tu definición, lógicamente teniendo en cuenta que ya estás tomando de por sí creatina, que no la incluyo por eso mismo,
mismo, porque no es algo que empieces a tomar solo por la definición. Pues el suplemento que te quiero decir seguramente ya te lo estés imaginando, que es la cafeína, la cual no hace ni falta que la compres en suplemento como tal. Simplemente la puedes obtener del café, del té o de bebidas energéticas. La cafeína tiene dos funciones principales. La primera de ellas y la más conocida es que te va a dar una energía extra para poder rendir en tus entrenamientos, lo que es clave para poder mantener la masa muscular en las etapas finales, cuando el porcentaje graso ya es bastante bajo. Y la segunda función, que a lo mejor no tenías tanto en cuenta, es que es reguladora del apetito. Va a ayudarte a que tengas menos hambre durante su efecto, lo que de nuevo en las etapas finales es una ayuda bastante importante. Pero te recuerdo que todo esto es relativo y quiero que lo pongas en contexto. La cafeína es una gran ayuda dentro de las limitaciones que tiene. Si no estás controlando tu descanso, por ejemplo, la ayuda de la cafeína va a ser irrelevante. Un vídeo que creo que te puede interesar al estar muy relacionado es este que te dejo por aquí, en el que te hablo sobre todo de la relación que tiene que un alimento sea sano o no con el hecho de perder grasa. Además de decirte si se puede perder grasa comiendo comida ultraprocesada.